A quienes se han incorporado de nuevo esta noche de las andanzas por el viento de la historia, ¿no? Bueno, hoy, entre los mensajes que nos mandábamos en el equipo, porque claro, cada uno de nosotros tiene su propio trabajo, entonces nos vamos mandando sugerencias y no te olvides y qué sé yo. Y se acuerdan que, perdón, para ustedes dos que vienen de nuevo, modificamos el programa con el consenso de la mayoría, que era hacer hoy historia bíblica del Nuevo Testamento, precisamente para agarrar la pelota que había quedado picando en el último encuentro y dejar sociología bíblica para el próximo encuentro y terminar con geografía bíblica del Nuevo Testamento. Y mientras venía para acá yo decía, qué fácil que sería todo, o más fácil sería, si uno tuviera un Dios muñeco, ¿no? O lo que la Biblia llama ídolo. Esos dioses que uno acomoda a gusto y placer, esos dioses hechos a imagen y semejanza nuestra, donde uno los pone a donde quiere, caen bien y además donde uno les hace decir las cosas que nos sirven a nosotros hoy. Y no este Dios que hay que andar buscándolo por la historia, por la geografía, por los grupos, las tensiones sociales, por la naturaleza, que siempre nos sale con algo nuevo, que a veces se hace escurridizo, que no es fácil de manipular y que siempre está unos pasos más allá para animarnos a seguir caminando, ¿no? Y además este Dios de la historia, que es un Dios que, como en toda historia, nos embarra, nos mete en esos intríngulis, salud, de estar buscándolo en medio de ambigüedades, en medio de ideas que no son tan claras, blanco o negro, sino de los grises de la historia. Bueno, para esto se nos ocurrió que podemos hacer un gran resumen que nos deje en las puertas de lo que va a exponer ahora enseguidita Juvencio, que es la parte de la historia bíblica del Nuevo Testamento. Esta es un poco más fácil, porque la mayoría de nosotros conoce o se acuerda de algo, ¿no? Si uno dice políticamente, ¿quiénes gobernaban en la época de Jesús? Los romanos, ¿sí? ¿Herodes que era romano o judío? ¿Qué problema, no? Claro, que es todo un problema, porque efectivamente tenía alguna ascendencia de tradiciones judaicas, pero se había casado ya con princesas y reinas, ¿no? Egipcias, además tenía grandes amistades en Roma, pero resulta que era un rey que vivía en Roma y al mismo tiempo en Roma estaba el palacio del gobernador. A nosotros nos parecería un poco loco hoy tener un presidente, por ejemplo, está Alberto, presidente de los argentinos, y además está John, que es un gobernador estadounidense acá en Argentina. Entonces uno dice, ¿quién gobierna? Pero Pilato era gobernador romano. ¿Cómo se da esa ambigüedad y cómo llegamos ahí? Esto es lo que vamos a descifrar hoy, pero para poder llegar ahí estaría bueno hacer como un gran balance de algunas ideas claves que nos han quedado de la historia bíblica del Antiguo Testamento. Entonces la idea es construirlo ahora, rápidamente entre todos, y ver qué grandes ideas nos han quedado. Conceptos que nos han quedado, yo las voy a ir ordenando, como para que nos quede un balance bien ordenadito y lo podamos tener ahí. Habíamos hablado de, ¿se acuerdan? Grandes periodos. ¿Se acuerdan que yo les había contado que podríamos decir que esos 6 y hasta incluso un poquito más, 12 capítulos primeros del Génesis, relatan desde aproximadamente el surgimiento de la humanidad, 200.000 años atrás, hasta unos
entre 13 o 15, podríamos decir, a 2000 años atrás, que es cuando 13.000 acontece la revolución de la nueva piedra, el neolítico. ¿Juanca? Sí. Una pequeña intervención. A pedido de la gente que ve los videos, cuando alguno de los participantes vaya a hablar, denos tiempo para llevarles el micrófono porque ya han reclamado de que no se los escucha y Sí. quieren participar escuchándolos a ustedes también. Así que bueno, para toda la gente que nos va a ver después, vamos a tomar en cuenta esta... Gracias por haberse comunicado con nosotros. Bueno, primer periodo que nos quedó claro que aparece y que va aproximadamente del 2000 hasta el 1250. El periodo llamado de los patriarcas, exactamente. No, esto está en braille. De los patriarcas. Y ahí a quienes tenemos. Tenemos, claro, al primero, Abraham. Luego Isaac. Y luego Jacob. Jacob tiene al príncipe, nunca me acuerdo el primer nombre, pero Peñas, ¿no? O más conocido como el visir más famoso el economista más famoso de la antigüedad, que nosotros conocemos como José, ¿sí? Pero aparece luego otro príncipe acá, que va a ir del 1250 al 1200, el hijo de, en egipcio, Moshe, que luego nosotros conocemos como Moisés, exactamente. Entonces aparece Moisés, y con Moisés aparece este otro periodo, que es el llamado... Moisés es un príncipe díscolo que va a conducir el exilio, exactamente, a través del desierto, algunas tribus. No, perdón, el éxodo. Gracias, Norma, gracias por existir. Éxodo. El exilio va a venir después. Y ahí tenemos a dos personajes, ¿no? A Moisés y a su continuador, Josué, exactamente. Josué. Bien. Y ahí viene el periodo de la conquista que va a ir, habíamos dicho, del 1200 aproximadamente hasta el año 970, 950, vamos a poner, que le habíamos llamado el periodo de los y las, el primer periodo donde se empiezan a organizar jueces, exactamente, el periodo de los jueces. Y hay que decir las juezas, también, ¿no? Jueces y juezas. Hasta que viene, efectivamente, el periodo de la monarquía, exactamente, que va más o menos con Saúl desde el 970 hasta el 1050 aproximadamente, el periodo de la monarquía, ¿no? Monarquía unida. Y habíamos dicho, ahí teníamos varios nombres, teníamos a Saúl, teníamos a David, el gran rey David, y al rey de la riqueza, Salomón. Con Salomón teníamos el primer templo. El primer templo. Y por eso mismo, y acá me permito un lapsus, ¿no? Un pie de página. ¿Se acuerdan cuando dijimos que la historia se ordena según la cabeza del dueño de la virome? Claro, entonces, si vamos a escribir historia, tenemos que tener tinta y papel, papiro o cueros, ¿no? La primera vez que Israel va a reunirse
es con David. Y va a ser una gran síntesis, esa gran confederación. Pero la primera vez que empieza a ordenar relatos históricos es con Salomón. Por eso ahí se empiezan a ordenar algo que nosotros este año ni quisimos tocar, que son las tradiciones de las grandes escuelas. ¿Por qué? Porque tenemos varios nombres para Dios, varias tradiciones culturales, dado que acá también había aparecido, se acordarán ustedes, aspectos sociológicos. Nosotros habíamos marcado por lo menos a dos grandes grupos sociológicos, desde acá hasta acá. ¿Se acuerdan cuáles eran? A ver, vamos con Norma por allá, que nos va... Los agricultores. Para ser agricultores, uno tiene que tener tierra, ¿no es cierto? Los campesinos, exactamente. Y en oposición a los agricultores, ¿quiénes estaban también? Por acá, eso. Ellos, los pastores. Los pastores, muchísimas gracias. Pastores, y eso podríamos llevarlo un poco más atrás y decir, como los pastores son de andar llevando el rebaño, teníamos, ahí está. ¿Querés repetirlo para...? Nómades y sedentarios. Los nómades y los sedentarios. Es decir, los agricultores, perdón, los pastores nómades y los agricultores sedentarios. Sedentarios. Ahí estamos. Lo que va a dar luego origen a una mezcla de tradiciones muy grandes, porque teníamos al dios de la montaña, al dios del llano, el dios de los pastores, el dios de los agricultores. Recién con Salomón, todos esos nombres se empiezan a ordenar y uno podríamos hacer un estudio del Antiguo Testamento según esas grandes escuelas teológicas. Los eloístas, los yavistas, el sacerdotal, los sacerdotales, los deuteronomistas, que son los que van a ordenar todas esas historias y las leyes, y luego los profetas. Pero lo hemos querido dejar de lado a eso porque sería un estudio posterior. Por lo pronto hemos venido bien hasta acá. ¿Qué pasa entonces con la monarquía unida? Después de que uno ha generado riqueza y ambición, cría cuervos y vendrá Tinelli. Perdón, no, eso son otros cuervos, discúlpenme, son otros cuervos, ¿sí? Olvídense los que están viendo por allá. Cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? Claro, aparecen las disputas entre los reinos del norte y los reinos del sur. Entonces, ¿cómo le llamamos a ese periodo? Claro, el de la monarquía dividida. La monarquía dividida. Que va a ir aproximadamente desde el 970 aproximadamente hasta el 720 en un caso y hasta el 580 hasta el otro. Esto es en el norte, esto es en el sur. Porque la monarquía dividida, ¿se acuerdan ustedes cómo se había dividido? Bueno, ya lo dijimos recién, los reinos del norte, que no se llamaban solo norte, se llamaban, ¿se acuerdan? Claro, las tribus de Israel. Y en el sur estaban Judá, exactamente, Judá. Entonces, la monarquía del reino del norte, allá por el 720, cae en manos de Asiria, y luego también la monarquía del sur. Hay que decir que desde la caída del reino del norte no salen ilesos, ¿sí? Tienen que acomodarse porque tenían a los ejércitos de los grandes imperios ahí nomás. Entonces, tienen que ceder, y ese es todo el periodo de los profetas más fuertes, ¿no? La escuela del profeta
Podríamos también hacer algún estudio alguna vez sobre las grandes escuelas proféticas. La escuela de Isaías, la escuela de Jeremías, la escuela de Ezequiel, etc., ¿no? Aparecen los grandes profetas que van a hacer lectura de la historia. Por ejemplo, Isaías empieza justamente en el Reino del Sur a hacer una lectura de la realidad y a decir, miren, no es cuestión de acomodarse a cada imperio de turno y de pagarle, porque eso luego nos va a traer disputas, y fue lo que pasó. Va a haber disputas. Entonces, aparece, dijimos, acá vamos a poner los nombres de los profetas entonces, y acá aparecía otra categoría que nos había indicado Juvencio la vez pasada, porque acá aparece la ciudad organizada, por eso el templo en la ciudad, y con los profetas va a aparecer otra sociológica, junto con la ciudad y el templo aparecen los sacerdotes. Pero habíamos visto con Juvencio que había un grupo de gente que ni para llevarlos como esclavos servían, y entonces los dejaban siempre ahí nomás. ¿Se acuerdan quiénes eran? ¿No? A ver, un machetito por ahí. Está muy bien, hay que repasar, para eso uno toma nota, ¿no? Los Amhaares, o ¿quiénes eran esos? El campesinado más pobre de todos, ¿no? Esos que ni siquiera en los caños vivían porque no tenían caños. Los que no tenían plata para a nadie, y entonces para soldados eran muy flacos, tampoco te podían tener demasiadas mujeres porque había que mantenerlas, entonces habitualmente eran familias pequeñas, ¿no? El campesinado pobre. Es interesante porque ese campesinado pobre luego va a dar que hablar a lo largo de la historia, ¿sí? Bueno, wow, hay un buen resumen acá, ¿no? Entonces, una vez que tenemos la monarquía dividida y la caída, esto en manos de Asiria y esto en manos de Babilonia, viene ese famoso periodo llamado, ahí yo me había confundido la vez recién, aparece allá el exilio, exactamente, gracias Normi, el exilio. El exilio es un periodo corto que va desde el 580 al 530 aproximadamente, pero ¿quiénes son los que se van al exilio? Los del norte ya habían sido esclavizados por Asiria, pero Asiria no tenía la costumbre de llevarse demasiados esclavos, llevaba muy poquitos. La que tenía costumbre de llevarse muchos esclavos era Babilonia. Entonces, en realidad, así como dijimos que el éxodo es solo una experiencia de algunas tribus mosaicas, no de todas las tribus que van a componer Israel, acá también hay que decir que no todo el pueblo vivió el exilio. Hubo parte del pueblo que quedó en la tierra y empezó a reconstruir un proyecto social desde abajo, sin pretensiones de levantar un gran reino. Esto es clave porque ahí habíamos dejado la vez pasada. Acá habíamos puesto los nombres de dos personajes, ¿no? Nehemías, que son dos personajes que van a venir debido a que Persia, ¿no?, de donde vienen las persianas, claro, vienen de ahí, el mercado persa. El mercado persa, los persas van justamente a los persas les va a interesar el negocio. Un chisme aparte, toda la cabalística judía viene de la relación
de este grupo israelita, los judíos, con los persas. Porque los persas eran grandes matemáticos. Traen de ahí la cabalística. Anterior a eso, la cabalística no existía. Si alguno tiene una amiga, un amigo judío, sabrán que la cabalística es una corriente muy fuerte del pensamiento judío, hasta el día de hoy incluso, ¿no? De los cálculos, los números. Incluso, les digo más, la angelología, que no la inventó Arangel ni nada, sino la angelología judaica también viene de la influencia persa. Los querubines, los querubines no eran ningunos rubicitos así con rulos y con alitas, plas, 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 que andaban por ahí. No, los querubines eran leones con alas. Y recién aparecen esos bichos en la Biblia después de la influencia persa en los textos judíos. Ahora, acá es donde va a aparecer la necesidad de repensar toda la historia. Y por eso, nosotros no lo mencionamos, pero acá aparece alrededor del 620 por ahí, la gran reforma de Ezequías, este rey del reino del sur, van a descubrir unos libros que se habían perdido y van a hacer como una gran relectura de la tradición y van a decir, che, acá estábamos metiendo un poco la pata, ¿no? Porque nos estábamos olvidando de lo más importante, que es el proyecto que nos llevó a transformarnos en una sola nación. Esa misma lógica es la que van a traer la gente del exilio, porque van a venir con esa misma impronta, van a decir, a nosotros nos tocó estar en el exilio porque justamente no supimos leer los signos de Dios en la historia y terminamos esclavos en Egipto. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquito había una canción que incluso se bailaba en algunos boliches. By the rivers of Babylon, where we sat down, there we cried. When we remember, bueno, no me voy a poner a bailar ahora, pero es un salmo eso, es un salmo. En los ríos de Babilonia, cuando nos sentábamos a llorar mientras te recordábamos, Sión, o sea, Jerusalén, ¿no? Todo ese esfuerzo de recordar es el que genera en algunos, como dijo Juvencio la vez pasada, la tristeza de decir, deberíamos volver y empezar de nuevo, pero empezar esta vez en serio, con un proyecto de pueblo que nos reúna. Mientras que otros se acuerdan que Juvencio dijo 50 años en un país, viviendo en un imperio, ¿qué pasa con algunos, los que siempre se acomodan y caen bien parados como los gatos? Se acomodan, ¿sí? En una novelita de Tobías, por ahí, aparece una situación bastante graciosa, que es un judío que ya estaba de vuelta en Israel, y entonces él le había prestado plata a uno de allá de Babilonia, y se la manda a cobrar, manda a un hijo a cobrar, ¿no? Son esos detalles que, más allá de que pueda o no ser un recurso literario, te está diciendo que esas cosas pasaban. Es decir, que no todos la habían pasado tan mal, algunos lo habían pasado bien. Son esos los grupos que se van a enfrentar acá, entre los pobres más pobres y los exiliados más ricos, que vienen con un proyecto de restablecer la cosa, pero ahora unificada. Esto es lo que va a pasar aproximadamente desde el 530, tal vez alguno de ustedes se acuerde de algunos grandes filósofos que hayan escuchado nombrar en la antigüedad. Grandes filósofos que hayan escuchado nombrar de la antigüedad griega. Aristóteles, bueno, gracias por nombrar, justamente empezar por ahí, pues nos evitás. Aristóteles viene de toda una cadena de filósofos griegos,
pero particularmente Aristóteles, es el maestro de Alejandro el Grande. Hasta el 330, donde este es el período persa, el período de Persia, donde Israel es una provincia de Persia. Por eso todos los, vuelvo a decir, los símbolos, los números, se trabajan en función de la cultura persa. Pero viene aquí Alejandro y aparece el periodo griego. Esto nosotros la vez pasada no lo habíamos visto, no le habíamos dado mucha importancia. Es algo que habitualmente nosotros en la Biblia no solemos trabajar demasiado, no solemos tener tan en cuenta, pero algún día, cuando dentro de un par de años podamos hacer algunos estudios sobre algunos textos en particular, los griegos son famosos por, además de haber sido los ancestros de cualquier cosa en cualquier enciclopedia. Viste que vos abrís la enciclopedia que abras, siempre hay un griego que le puso un nombre, ¿no? Heródoto, el padre de la historia. No sé, Arquímedes, el padre de la geometría. Todos son padres de algo, ¿viste? Claro. Pero ciertamente, si hay algo que hizo famoso a los griegos fue la sabiduría. El amor a la sabiduría. La filo, el amor a la sofía. La filosofía. Justamente el gran legado, así como los persas dejaron el legado económico en la Biblia y matemático, los griegos dejaron el legado de la sabiduría. Casi todos los libros de la tradición del género llamado sabiduría, Coelet, Eclesiastés, han sido escritos en la época de los griegos, en el periodo de los griegos. Un interesante porque aparece todo un grupo acá en Israel que van a ser, bueno, en la época de los griegos, como le pasa a todo el que vive apurado, se muere pronto. Alejandro Magno se murió pronto. Apenas a los 33 años se murió allá en la zona de Mesopotamia o de Persia, por ahí. Y aparecen toda una serie de príncipes griegos, y es todo el periodo griego que va a ir del 330 aproximadamente hasta el 100, vamos a poner así, 160, vamos a poner números redondos aproximadamente, que si yo les digo alguna biblioteca famosa de la antigüedad, la biblioteca de Alejandría, la biblioteca de Alejandría, ¿no les suena ese nombre un tanto? Alejandría, la ciudad de Alejandro, es decir, pero Alejandría estaba en Egipto, Macedonia o en Grecia. Tal cual, habían conquistado toda esa zona. Por eso Alejandro Magno es un gran emperador y cuando él muere, todo su imperio, lo mismo que pasó con Salomón, se va a dividir. Y toda la zona de Palestina, de hecho, son los griegos los que van a inventar el nombre Palestina como nombre para la tierra de los filisteos, que eran los pueblos que vivían al borde, ¿se acuerdan ustedes en el mapa así de la pata de gallo, el Nilo, el mar Mediterráneo, Chipre por acá, acá estaría Turquía hoy, ¿no? Acá estaría justamente Palestina, acá Egipto, y acá es donde aparece el mar muerto y el mar vivo, ¿no? El mar de Galilea, o mar de Nazaret, y el mar muerto aquí. Bueno, los palestinos o los filisteos eran los pueblos que estaban en toda esta zona. Y los griegos, precisamente lo que quieren hacer es, lo que les interesa a ellos, piensen que los griegos, antes de Alejandro Magno, habían creado
la Confederación Comercial de Ciudades, el emporio. Antes de ser un imperio, fueron un emporio. Bueno, lo que les interesaba también era el comercio. Entonces, no les interesaba este pobrerío de acá. Les interesaba negociar con esta gente de acá. Y por eso le llaman a toda esta zona Palestina. Ellos son los que van a inventar este nombre. ¿Estamos bien hasta acá, Che? ¿Sí? Alguien se me perdió ahí, ¿no? Bueno, este periodo griego es el que va a generar la consecución de estos conflictos. El conflicto entre los ricos que creían, bueno, no solamente los ricos, sino en realidad era una clase media con aspiraciones, ¿viste? Pasa que hablar de clase media en esa época es casi ridículo. Pero ¿por qué digo que no eran pobres del todo ni ricos del todo? Porque los ricos del todo, los muy poquitos estaban en los grandes imperios. Y estos no les daba para gran imperio. Pero tampoco eran los más pobres de los pobres, porque de hecho no podían ni siquiera, los más pobres no podían ni siquiera negociar con las grandes potencias. En cambio ellos sí. Por ello son los que van a reconstruir el segundo templo. El segundo templo que se reconstruye en esta época tiene toda esa ambigüedad de decir, che, si ponemos un rey nuestro, van a venir los imperios y nos van a decir, no señor, bájelo. Si ponemos príncipes, vamos a tener que ver de qué dinastía, ¿por qué no hacemos más vale un gobierno que unifique cultural y religiosamente? Es ese periodo llamado el gobierno de lo sagrado, en griego, ¿no? El hierón, la hierocracia. La hierocracia es el gobierno de lo sagrado, donde el segundo templo va a organizar la vida del nuevo Israel, en algún sentido. Un nuevo Israel que a los más pobres de los pobres le va a decir, no, ustedes se quedaron acá, ustedes deben haber adorado seguramente a otros dioses, los únicos puros que volvimos y que fuimos fiel a la tradición más pura, fuimos nosotros. Y se arma todo un conflicto. Es interesante porque eso también quedó grabado en la tradición de, por ejemplo, de la escuela del profeta Jeremías, que habla de los Amhares, ¿no? Del pueblo maldito de la tierra. Pero es en esta época donde, por ejemplo, el libro de los Macabeos, ahora enseguida vamos a llegar a los Macabeos. Hay dos libros de los Macabeos, ¿no? Primer libro de los Macabeos, segundo. El primero escrito por la tradición popular, el segundo escrito por el templo. Aparece mucho eso en la Biblia. Textos escritos por estos y textos escritos no por estos, sino por gente que se pone del lado de estos. Es interesante que en el libro de los Macabeos dice, la tierra se cayó, la tierra enmudeció. La tierra habla por sus hijos. El campesinado estaba callado. No tenía palabra el campesinado. Sí. Para, ahí vamos con el micrófono, así la duda resuena allá en Base Marambio, no sé dónde nos estaban viendo por ahí, Puerto Esperanza, Saldán. Yo quiero ver si es lo mismo en lo que habíamos quedado en el encuentro anterior, cuando hablamos del proyecto de un nuevo templo, que triunfa ese proyecto financiado por los persas. Claro. Estamos ahí ahora. Digamos. Exactamente. El imperio financiado por los persas, el templo financiado por los persas es el que va a construir este orden hierocrático. Por eso Israel en esta época es solo una provincia persa. Y luego, como los persas le ganan, los macedonios le ganan a los persas, pasa a ser una provincia griega. Y se arma un lío en el cual yo lo voy a dejar a Juvencio, porque aparece
la necesidad de aclarar la historia. Ahí les cuento un detalle que otro día, cuando hagamos un estudio sobre los libros de la sabiduría, ¿no? A estos libros, vamos a ver. Dice la leyenda que 70 sabios 70 sabios judíos se fueron al desierto y dijeron, miren, para que podamos organizar la palabra de Dios, la Biblia, de la Torá y los profetas, ¿no? La ley y los profetas, y los va a organizar y los va a transcribir. Cada uno se fue, obviamente que eso es una leyenda, porque no había tantos libros, no se había inventado todavía la imprenta, no había tantos rollos disponibles, eso implicaba muchísimo dinero, eso es un cuento, ¿no? Y peor, ¿cómo termina? Dice que volvieron, pusieron en común y hasta en las comas habían coincidido. Eso es lo que se conoce como la versión de la Biblia judía de los 70, que es la versión que van a utilizar luego los reformadores o los reformistas, Lutero, Calvino y compañía. El Antiguo Testamento. ¿Sí? La versión de los 70 es una versión fuertemente basada en esta lógica, la lógica sapiencial. Ahora, como el templo era el que gobernaba, ¿cómo se mantienen casi todos los gobiernos? Entonces, el pueblo, el campesinado pobre, lo que va a hacer es pagarle impuestos a los imperios de turno y al templo. Por eso, en el mismo templo se armó la gorda. Entre los mismos sumos sacerdotes aparecieron unos más proclives a escuchar al pueblo pobre y otros más proclives a decir, no, mantengamos el proceso de modernización y veamos, por ejemplo, habría que circuncidarse o no. Porque los griegos les gustaba ir al gimnasio. ¿Viste el discóbolo? ¿Y cómo iban ahí? Desnudos. Pero claro, los que se habían circuncidado quedaban a la vista de todos, entonces se sabía, vos sos judío, vos sos... Y algunos eran despreciados. ¿Y cómo te vas a hacer el moderno vos ahora? Porque casualmente esta versión de la palabra de Dios se hizo en griego. ¿Cómo te ibas a hacer moderno si estabas circuncidado? Entonces aparece, mejor no vayamos a los gimnasios. Y se instala un gimnasio en Jerusalén. O sea, ¿hay que ir al gimnasio o no hay que ir al gimnasio? Todo un lío bárbaro que se genera ahí. Hay que circuncidarse, no hay que circuncidarse, no, los más jóvenes no, los más viejos sí. Hay que pagarle. ¿Le suena el eco de esa pregunta? ¿Hay que pagarle a los emperadores de turno? ¿A quién se le preguntaron eso después? Al mismo. Acá, ahí y acá es donde va a venir el año 170, 160 aproximadamente, 120, sí, podríamos poner ahí, vamos a hacer más, porque alguno por ahí después se pone a buscar con más precisión y dice, no, mira, Juan Carlos dijo esto y no es preciso. Va a ir hasta el año 70, 60, no, 60, para que no se confundan con la otra destrucción del templo. Hasta el año 60, 63, para ser más preciso. Donde en este periodo Israel vive todo el proceso macabeo. La época de los macabeos es la época de la guerrilla macabea. Es decir, se establece un gobierno que en nombre de Dios hacía guerra a los imperios de turno y van a lograr cierta autonomía, incluso hasta van a acuñar moneda. Es una cosa interesante, la primera vez que Israel acuña moneda propia. Cosa de locos. En esta época hay una cierta autonomía hierocrática, no hay reyes, el que gobierna es el sumo sacerdote, pero de nuevo,
se arma la trifulca porque empieza a ser un nuevo imperio. Obviamente acá los imperios estos estaban en decrépito y aparece el nuevo imperio, que es el imperio de Roma, y entonces en el año 63 aparece el gran emperador romano, invade Roma, acaba con todo este gobierno independiente, subyuga a toda la tradición griega e impone un gobernador. Mientras tanto, queda uno que era de ellos, que dice que quiere unificar a Israel, pero tampoco sin hacerle demasiado bardo a Roma, ¿no? Que es toda la tradición que desemboca luego en Herodes. Y acá lo vamos a dejar a Juvencio, porque es donde aparecen los romanos, aquí van a aparecer los romanos, Roma, y es en la época en la cual va a aparecer precisamente Jesús. Pero Jesús aparece en una época de mucha ambigüedad política, ¿no? De mucha ambigüedad cultural. Miren cómo acá hablábamos de 200.000 años a 2.000 años. Y acá hablábamos de 200. Se van achicando los años. Y acá empieza a pasar una cantidad de cosas juntas. Entonces acá, en la época de Jesús, hay griegos, no sé si les suena a la lectura de ayer, hay griegos, persas, medos, en esa ciudad, una mezcla cultural, una mezcla política, están los guerrilleros nacionalistas, los guerrilleros, los grupos sacerdotales, los que dicen, no, el pobrerío tendría que gobernar. No. Que era un revolucionario. Sí. Realmente. Mira, no quiero adelantarme demasiado. En la época que crucifican a Jesús, aproximadamente, según los anales romanos, hay unos 3.000 crucificados. Roma impone ese mecanismo de tortura. ¿Sí? Y a eso se opuso toda la revuelta de Simón Barrabás. Era una revuelta armada. Ahora, cuando el pobrerío decide, el campesinado decide hacer una revolución, o los tenés que matar a todos, o tarde o temprano te ganan. En cambio, los guerrilleros es mucho más fácil contenerlos. Por eso cuando Jesús representa a un campesino, Barrabás a un guerrillero de ciudad. No sé si te suena la historia argentina, pero es decir, los romanos saben muy bien cómo combatir a los guerrilleros, no cómo cambiar culturalmente la cabeza de los campesinos. Y Jesús, en algún sentido, ahora como vamos a ver con Juvencio, si ustedes agarran las preocupaciones de Jesús y del movimiento cristiano, los ejemplos de Jesús, las preguntas con las cuales dirime y el origen de los seguidores y seguidoras de Jesús, van a saber a qué proyecto social, político, económico responde. Y eso es muy interesante porque decíamos recién, Juvencio, que tendríamos mucho menos preocupaciones y trabajo si Dios fuera a nuestra imagen y semejanza. En cambio acá Dios aparece, fíjense, embarrado, Jesús aparece embarrado por una mezcla de tradiciones culturales, por una mezcla de tensiones políticas, por una mezcla de imperialismos, de orígenes, de preguntas por la pureza, por la forma de proyecto social que se le iba a dar al pueblo. Pero en eso lo vamos a dejar allá al profe Juvencio. Bienvenido, Juven. No sé si no tendríamos que respirar hondo un ratito, estirarnos un poco, porque ahora va a venir Juven, nos va a tirar con artillería pesada. ¿Han quedado algunas preguntas picando ahí?
Porque veo algunos ojos como diciendo, Para fijar toda esta gran información, todavía necesitamos machetes para ubicarnos. Es muchísimo, pero bueno, hay un panorama general. eso queríamos con Juven, dijimos, hagamos un gran resumen como gran panorama, porque por ahí la historia bíblica del Nuevo Testamento es más sencilla de comprender, pero también viene a caballo de una hibridez y de una turbiedad que uno se encuentra con Herodes y con Pilatos, ¿no? Con Mateo, recaudador de impuestos, ¿para quién? Para los romanos, pero también para el templo. Entonces en el templo se recaudaba dinero y ¿cuántos impuestos había que pagar, no? No, eso decía de que es mucha información, pero a la vez sirve de disparador para seguir ahondando en otro momento, porque por ahí hay cosas que no se nos ocurrían, o yo, por ejemplo, no se me ocurría pensar de cosas que esto me lleva a eso, ¿no? A más adelante seguir investigando o seguir completando esta información. Cuando hablaba de los pobres y de los campesinos, a mí me vino a la mente la samaritana, después ¿qué van a saber estos si son galileos? No, pues de Galilea que puede salir algo bueno, y salió Jesucristo. Todas esas cosas me venían a la cabeza cada vez mientras iba relatando. Esto que acaba de decir Norma es ida y vuelta constante, digamos, este tuteo que hay que hacer con la palabra. Acuerdo totalmente que por ahí son mucha información, que bueno, y todo esto cómo y con el tuteo, con el día a día, ir a las introducciones, cuando leemos cada día nuestro evangelio, ir a la explicación de abajo, volver a las introducciones. La mayoría de las Biblias tienen al principio de cada libro una breve reseña histórica, inclusive hasta geográfica, volver a repasar, y es ahí donde vamos como metiéndonos de a poquito, ¿no? En este mundo, en este universo, y se nos va haciendo mucho más ameno para comprender. Pero otra cuestión muy importante, que tiene que ver con lo que dice Norma, es que nuestra fe se hace plausible, nuestra fe se hace vida, se hace real. Porque ¿qué pasa cuando a veces ciertas lecturas de fe ponen a la religión, a Dios y a todo en una esfera demasiado inalcanzable, allá arriba, casi celeste, muy gloriosa? Y nuestra fe se vivió en un contexto histórico. Eso es necesario comprobarlo, digamos, en la Biblia, hacerlo, ¿no? Es importante que entendamos eso y que por ahí lo vayamos persiguiendo, porque nosotros, nosotras, somos personas en la historia y acá estamos viviendo la fe. Sí. Yo trabajé en un colegio parroquial muchos años y siempre hablaba con los sacerdotes y le planteaba esto, que hay que contextualizar la palabra. Y yo creo que si se llegara a eso, la gente afianzaría su fe y participaría más de las cosas de Dios. Lo tendría más presente, ¿no? Por eso me parece fenomenal esto que hacen ustedes de contextualizarlo desde lo histórico, lo político y lo sociológico y lo geográfico. Me parece espectacular. Es una cosa que, a mi entender, la Iglesia se lo tiene que replantear, la Iglesia como institución, ¿no? Muchísimas gracias. A vos por estar acá, a todos y a todas, porque estamos aportando a ese camino, ¿no? Necesitamos adentro de nuestra Iglesia, ¿no? Ministros, ministras de la palabra que justamente hagan ese camino de ayudar a los hermanos y a las hermanas a meterse en la palabra de Dios y deje de ser un tabú lo que pasa a ser una fuente de nuestra fe.
Bien, en ese sentido, a mí me toca la pasa bastante engorrosa de lo que es el Imperio Romano. Acabo de bajar de una página de internet de allá del Vaticano, este hermoso apunte que le acabo de dejar, que impresionante, lo acabo de bajar, me pareció muy lindo para compartir con ustedes. Tengo una cierta duda de que el que lo hizo, copió de un papiro del siglo IV. Pero bueno, yo no voy a meterme a juzgar a la gente que hace este tipo de trabajo, yo solamente me valgo de ello para ayudarles a ustedes. Entonces vamos a hacer también un poco un ejercicio acá hay gente que está en primaria y todos hemos estado en primaria, así que vamos a hacer un ejercicio medio interactuado para ir reconstruyendo esto que es bastante complicadito, que es el tema del Imperio Romano, que es justamente donde es el contexto donde nace Jesús, como acaba de decir Juanca. Entonces, yo voy a ir guiando, leyendo y haciendo preguntas y ustedes van a ir completando en su jeroglífico y entiendan como puedan. Bien. Eso, así es. Ustedes, yo les digo, quéjense allá. Bien. Voy a hacer una aclaración pequeña. Para la gente que nos sigue a través de internet, este mismo material va a estar en la página web para que lo puedan descargar y puedan, mientras ven el video, seguir interactuando contigo. Exactamente, y va a estar traducido ya para ese momento, está traducido. Sí, me comprometo a pedir la traducción. Bien, entonces, vamos a tomar del Imperio Romano una parte, un trozo de esta historia imperial, porque es donde justamente pasan nuestra vida como pueblo cristiano, el ministerio de Jesús y las primeras comunidades, y va a terminar en una época que no voy a expoliarla porque quiero que lo saquemos juntos y juntas. Pero, Imperio Romano, hagamos rápidamente una pequeña introducción, digamos, de quiénes fueron los emperadores que nos toca, digamos, en este surgir de las comunidades cristianas. Arrancamos con del 31 al 14. ¿Quién puede ser el emperador que comience con A? Augusto. Entonces, del 31 a.C. al 14 después de Cristo, el primer emperador que empieza a aparecer con fuerza en esta historia, a marcarla, es Augusto. Después, en Augusto, lo que hay que destacar, como dice ahí, la Pax Romana, ¿no? Él puso la base de lo que se le llama la Pax Romana. Al principio, bien arriba. Las iniciales que están ahí, las iniciales son de los emperadores. Bien, otra queja que tengo que hacer después. Augusto, abajo la T. Esas son las iniciales de los emperadores. Así no se me duermen, porque si ustedes me empiezan a mirar nomás, después se me duermen y después se me quejan a la dueña de la empresa. Creían que era griego. La A es de don Augusto. En el caso de Augusto había que mencionar esto, que es el que pone la base para justamente lo que se le llamó la Pax Romana, es decir, la base administrativa, jurídico y sociocultural de lo que va a ser el régimen imperial. Abajo va Tiberio, la C es de Calígula, después la C de Claudio, sigamos, Tiberio, Calígula. Sí, con paciencia porque así no se me duermen. La T de Tiberio, la C de Calígula, abajo Claudio, muy bien, allá algunos empezaron a picarle el boleto al texto, bien. La N de Nerón, la B corta, Vespasiano, la T del loco de la hinchada de verano, el loco. A ver, ¿quién hay un pirata acá? Qué vergüenza. Me siento mal. El loco Tito, la T de Tito, Tito, y la D, la de la última, ¿de quién podría ser? La D. Sí, en Italia, en Europa es así la D, ahí lo hacen así. Domiciano. Bueno. Sí, no.
La N de Nerón. Bien. De Nerón, al lado de Nerón, dice trastornado megalómano. ¿Sí? Trastornado megalómano. Entre paréntesis dice año 64, la quema de un barrio de Roma y culpa a los cristianos. Es un dato histórico que después vamos a retomar por qué y que tiene que ver con la última parte. Después, lo que es Vespasiano y Tito, hay una llave de que dice vinculados a campaña contra judíos sublevados, que es el que habló justamente Juanca en el último momento, la sublevación del 66, que termina con el asedio a Jerusalén por las tropas de Tito. Está como dato, después lo vamos a volver a retomar rápidamente. Bien, entonces hicimos un recorrido rápido de los emperadores que van a marcar los textos de los evangelios y de las cartas. Bueno, pasemos al orden territorial del imperio. Había 3 formas de territorio, entonces la península itálica, al lado dice países vinculados a Roma por tratados, donde dice 3 clases de territorio, ahí seguido nomás de eso, están esos 3 puntos. Y la última dice provincias. Bueno, dice península itálica, países vinculados a Roma por tratado y provincias. En provincias, abajo, hay unas tres flechitas que salen de la nada. Bueno, ahí viene la palabra provincias. Necesito que recuerden ese dato. ¿Por qué provincias? La posesión las provincias es donde son posesión del pueblo romano que los conquistó. Sí. Claro, en todos lados, por eso. Una frustración. Ya mismo voy a quejarme a esta página donde bajé esto. Me dijeron que estaba buenísimo. Bueno, entonces, sigamos, entonces, vamos, dice 3 clases de territorio, hay una palabra que dice península al principio. Bueno, al lado de la península va itálica. Más hacia la derecha dice países vinculados a Roma, por T, la T es de tratados, ¿sí? Por la cual Herodes el Grande accede al reinado a través de un tratado con Roma, es decir, una acción de corrupción, hay un acuerdo. Herodes el Grande accede, por eso marco que hay relaciones con Roma a través de tratados, y entonces le permite a Herodes el Grande ser rey. Y más al lado hay una P solita con unas 3 flechas que bajan para abajo. Bueno, ahí dice provincias. Y necesitaba que pensemos en las provincias. ¿Por qué? Porque las provincias eran espacios que eran posesión del pueblo romano, que fue quien lo conquistó. Pagaban impuestos, porque bueno, eran para el arca imperial, para sostener los ejércitos y bueno, las obras. Y la otra flechita que baja para abajo, sí, entiendo las risas ahí. Que entonces marcaría de que habían algunas provincias que eran imperiales, que dependían del emperador. Entonces, en el primer cuadrito que dice provincia sola hay un espacio, ponen imperiales. Y en el otro cuadrito que está más al lado que dice provincias con la S, serían provincias secundarias. Secundarias, así es. Las provincias imperiales porque dependen directamente del emperador. En cuanto a las provincias secundarias, eran gobernadas por 2 formas. Prefectos, claro, y procuradores. Y ahí aparece la J. ¿Quiénes eran gobernadas por procuradores? Una J, del año del 6 al 41 después de Cristo. ¿Quién puede ser que esté? Judea, exactamente, Judea. Ahí está. Ahí entraremos, ahí un poco más abajo, exactamente. Ven que entonces, para ubicarnos históricamente,
¿Cuál era el rol, digamos, de esa porción de tierra donde nace Jesús y cuál era el vínculo con el imperio? Sí. Bueno, vayamos rápidamente al modus operandi del imperio, que un poco ya Juan Carlos ya adelantó bastante, que eso hay que dejarlo bien marcado, ¿no? Lo primero está tachado ahí, es una A, dice control militar, la C y la M, que bueno, una C que parece una L. Acá. Modus operandi. Abajo hay A, B y C. En la A, al principio, una C y una M. Control militar. Entonces venía el imperio, se establecía, tomaba control militar con ocupación, con muerte, como había mencionado Juanca. El punto B es imponer tributos. En el punto B es imponer tributos. Me hacen la tarea porque si no, después que sea, no van a tener dónde anotar. No van a tener dónde estudiar después. El punto C dice, toleran dos cuestiones. La C, ¿qué toleran? Exactamente. Y la autonomía administrativa. En Jerusalén, ¿cuál va a ser el rostro de esa cierta, entre comillas, autonomía? ¿Cuáles son los dos rostros, digamos, en Jerusalén? Por un lado, en verdad que la fotocopia estaba horrible. El gobierno, ponele, es el gobierno religioso, es decir, que permiten que esa zona sea gobernada como es una teocracia o Dios es, digamos, por lo menos estéticamente es el que gobierna, y el liderazgo de los sumos sacerdotes. Por lo tanto, el imperio siempre se codeaba y se tuteaba con el gobierno religioso, el gobernador de turno, digamos, del pueblo, y a la vez también con el sumo sacerdote. Era un entramado donde se acomodaba políticamente, por eso que después, bueno, justamente, creo que mencionó Juanca, el tema de por qué muere Jesús, en manos de quiénes y con quién tuvo que arreglar. Exactamente. ¿Por qué? Porque acuérdense que los únicos autorizados para condenar a muerte eran el imperio, pero políticamente se acordaba con los de ahí. ¿Quiénes entonces pujan para que se lo condene a Jesús? Los mismos judíos. ¿Sí? Por eso había toda esta orden política. Para eso yo entender cómo se vinculaba y cómo se relacionaban. Acordate de avisarme. Porfa. Bueno. ¿Cómo? Sí, y bueno, no tiene que ser así, y ahí está el reino justamente, ¿no? Justamente el meternos para construir, para empaparnos en esta historia, así como dijo muy bien Juan Carlos, que está bien plegada de mucha miseria, y bueno, ahí está la invitación de construir el reino. O sea, decir, bueno, está corrupto y no me meto, no. Jesús metido en el medio de la historia generó un movimiento que transformó la historia, así también. Nosotros estamos llamados a eso también, ¿sí? Desde nuestros valores, desde nuestra visión también, pero esto, metido en una realidad, no huyendo de ella, digamos, que muchas veces nuestra religión a veces tiende a querer fugamundi, ¿no? Bueno, sigamos para poder terminar de descifrar el jeroglífico. Bien, entonces, vimos un poco quiénes son los emperadores que marcan el surgimiento del movimiento cristiano. Vimos la distribución del territorio, porque ahí aparece esta cuestión de en la Biblia, vieron cuando en los evangelios decimos esta zona era la provincia de no sé qué cuánto, que nació, que tenía que ir al pueblo de no sé dónde. Después vimos cómo operaba el imperio, ¿sí? Cuál era su forma de trabajo. Después vamos a ver rápidamente algunos de los que gobernaron, ¿no? En esa zona puntualmente, y algunas características, pero muy rápidas, y cerramos con la persecución de los cristianos. Entonces, uno de los primeros que tenemos que nombrar es Herodes el Grande. Hay un cuadrado grande que dice Herodes, dice H. Ni yo me encuentro, así que imagínense. Abajo de la A dice, lo que pasa es que la fotocopia también tapó. Ahí decía una H, el G, o sea, Herodes el Grande. ¿Qué años dice? Al 4 antes de Cristo. Claro, pero que, bueno, y después cuando vayamos a los evangelios veamos, sí.
No, al 4 antes de Cristo. Bueno, este rey, justamente como había mencionado, fue bajo un tratado, vieron que es la forma de vincularse, una de las formas de vincularse con el imperio, accede al ser rey. Empieza a hacer mucho crecimiento, al igual que David, digamos, o se lo asemeja al crecimiento que hizo David en el Antiguo Testamento que habíamos visto. Obviamente, ¿quiénes pagaban ese crecimiento? Los impuestos. ¿Y quiénes pagaban los impuestos? Exactamente. Este rey era idumeo, ¿sí? Es decir, que venía de la región de Idumea. Lástima que no tenemos los mapas ahí para volver a recordar. Idumea. Ahí Herodes el Grande era idumeo, corrupto y traicionero, ¿no? Característica de este rey. Hay una flechita abajo, una flechita que dice, muere y divide el reino en 3 hijos. ¿Sí? No sé si me siguen. Bueno, en el primer cuadradito hay una A al principio, Arquelao. Sale una flechita de ahí y aparece la palabra et. Narca. ¿De qué? De J, Judea, de S, Samaria, y de I, Idumea. Repito, entonces, es Judea, Samaria e Idumea. Al final de eso hay una llave y dice, desposeído pasa a ser provincia secundaria en el siglo VI y fue gobernado por un gobernador que residía en la C. La C que está abajo dice Cesarea. Es decir, que a Arquelao lo sacan porque la élite de Jerusalén no se llevaba muy bien con los herederos de Herodes. Por lo tanto, piden que lo saquen, entonces Augusto lo que hace es agarrar, lo saca y pone a un gobernador suyo en Cesarea y de ahí controla. El segundo cuadradito es Herodes Antipas. ¿Se ve? La H está cortada, ahora me doy cuenta que la fotografía está cortada. H-A, Herodes Antipas. Tetrarca de Galilea y Perea. Tetrarca de Galilea y Perea. Y el tercer hijo es Felipe. Ya algunos de esos nombres ya nos tienen que empezar a sonar porque empiezan a aparecer ya en los evangelios. Transjordania. Posterior a ellos hay procuradores, digamos. Vieron que decir, eran otra forma de controlar la zona, con procuradores. Y ahí vemos que hay 6 procuradores entre el año 6 y el 4 después de Cristo. 6 antes y 4 después de Cristo. De los cuales nos interesan solamente 2, porque son los que van a aparecer digamos, fuertemente. Poncio Pilatos, del 26, a ver cómo está, dice procuradores, 6 entre el 6 y el 4 después de Cristo, está la P, Poncio Pilatos, del 26 al 36 después de Cristo, y hay una flecha que dice ministerio, ¿de quién? Se llama Poncio Pilatos, y es del año 26 al 36 después de Cristo ya. ¿El ministerio de quién? Piensa en el año, más o menos, aprox. Es Poncio Pilatos y es entre el 26 y el 30. Jesús, el ministerio de Jesús, Poncio Pilatos. Ahí se ubica más o menos bajo la procuraduría de Poncio Pilatos. Sí. Ahí va. Ah, claro, porque después viene de geografía. Es para mostrar Idumea nomás, de dónde venía este Herodes. Después, Herodes Agripas, que está abajo de Poncio Pilatos, es H-A, Herodes Agripas.
del 41 al 44, que este es nieto de Herodes el Grande. Este Herodes Agripa es nieto del Herodes el Grande, el papá de Arquelao y de Herodes Antipas y Felipe. Después, entre el 44, bien que estamos más o menos siguiendo el año, en vez de verlo así a lo largo, tenemos que ver así. Del 44 al 66, que es una fecha que marca lo que había contado Juanca, no, este es la Revolución Macabea, esto es otro 66, la Revolución Judía. Por eso dijo que, para que no se confundan. Hay 7 procuradores entre medio, y la fecha importante que tenemos que como tener ahí de referencia es la Guerra Judía del 66 al 73. La Guerra Judía, que termina esa guerra con el asedio de Jerusalén, la destrucción del templo, ¿en manos de quién? De Tito. Vayan arriba de vuelta a ver los emperadores y ahí vuelvan a ubicarse dónde está el emperador, los emperadores, y ahí, bueno, con Tito. Y la Palestina pasa directamente ahora a ser una provincia imperial, llamada ya Judea. Deja de ser atendida por un procurador y directamente pasa a una provincia del imperio, directamente atendida por el imperio, por el emperador. Sí. Bien. ¿Dónde? Sí. Pasa a ser una provincia imperial llamada Judea. Sí. Bueno, y el último punto que en la historia que tenemos que, digamos, recordar es el tema de la persecución de los cristianos. ¿Sí? Y ahí marcamos solamente 3 cuestiones. En el 64, ¿qué pasó? Y que tiene que ver con un emperador. Y yo le di un dato arriba. ¿Qué pasó? Nerón, exactamente. Hay una famosa, se quema un barrio, él la quema un barrio y le echa la culpa a los cristianos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quería hacer reformas edilicias y necesitaba que, bueno, eso no está lejos de que a veces puede llegar a pasar, que se sacan barriadas para hacer construcciones. Bueno, acá él directamente agarró y quemó la barriada de Roma y sobre él construyó completo otro. Pero el chivo expiatorio fueron los cristianos. ¿Cuál es el argumento que se usa como excusa para perseguir a los cristianos? Pero obviamente que era un argumento verdadero, pero ocultaba los intereses y los movimientos de Nerón de fondo, digamos, que era más económico que otra cosa. ¿Cuál sería la raíz de la persecución a los cristianos? Que ahora se hace más intensiva, porque ya venían siendo perseguidos, porque bueno, ya que el judaísmo estaba ligado con el imperio, se tuteaba políticamente, obviamente que el cristianismo no estaba bien visto, pero con Nerón empieza algo más sistemático, que se consolida con Domiciano. ¿Cuál es la razón para perseguir a los cristianos? Religiosa. ¿Por qué? Porque algunas cosas hemos hablado, si no me equivoco, en la sociología no me acuerdo, de la religión del imperio. Entonces, ¿quién es el único Dios? ¿No? El César, el emperador, o el que sea de turno, está ligado con la divinidad según la religión del imperio. Y los cristianos profesaban ¿a quién? A un verdadero Dios, al otro Dios, ¿quién es? Jesús. Por eso que en las arenas a los cristianos le gritaban muerte a los ateos. ¿Por qué? Porque no creían en el Dios verdadero que era el Dios del imperio. Bueno, y lo último, Domiciano, los martirios que aparecen ahí, la D es de Domiciano, martirios reflejados en la A. ¿En la A qué? Apocalipsis. Bueno, prometo elevar mis quejas a esta página y hacer las traducciones pertinentes del jeroglífico para que lo tengan el material en... Por lo menos no se me durmieron, ¿eh? Así que eso... Bueno, entonces vamos a hacer nuestra oración de cierre.